Clase de circuitos aritméticos para introducción a los sistemas lógicos y digitales del año 2020. Una pregunta que uno se podría hacer respecto de circuitos aritméticos es ¿por qué quisiéramos implementarlos? Bueno, los circuitos aritméticos son una serie de circuitos bastante interesantes desde el punto de vista que cuando hay que realizar operaciones de procesamiento digital de datos, hoy en día con la injerencia que tiene la electrónica digital en todo lo que se refiere, por ejemplo, en procesamiento de información y control de eventos, eh, existen toda una serie de funciones aritméticas que algún circuito los debería realizar. Existen diferentes maneras. Se puede hacer, por ejemplo, a través de un microprocesador, bajo el control de un programa que realice una serie de operaciones, por ejemplo, de suma, de resta, multiplicación, división, desplazamientos a izquierda, derecha, etc. Pero también, en muchos casos, se requieren de circuitos específicos que realicen operaciones matemáticas, como la de suma, resta, multiplicación, división, o eventualmente, por ejemplo, un circuito que saque automáticamente la raíz cuadrada o eleve a una determinada potencia un dato de entrada. Lo que nosotros vamos a ver, ya que es bastante vasto la cantidad de circuitos, es una especie de visión general en lo que se refiere a las operaciones de suma, de resta, con números con signo, sin signo, y multiplicaciones, ya sea en punto fijo o en punto flotante. Como mencionaba anteriormente, existen varios procesamientos de datos que se realizan en el mundo digital. Por ejemplo, si ustedes consideran que tienen un teléfono celular y se ponen a hablar con otra persona, en realidad lo que están haciendo es convertir la señal de la voz, que en realidad son ondas de presión, a través de un traductor se la convierte en una serie de impulsos electrónicos. En realidad puede ser, por ejemplo, una corriente o una tensión que varía en el tiempo, proporcional a esa variación de presión acústica. Esta, a través de un conversor analógico digital, se la convierte en números, y esos números después, que son, digamos, muestras en realidad de la voz humana o de cualquier otro tipo de sonido, se tienen que procesar. Por ejemplo, se puede pasar a través de un filtro donde le quite las componentes armónicas de alta frecuencia, de baja frecuencia, se puede querer sacar, por ejemplo, la transformada rápida de Fourier, etc. Lo mismo si hablamos de procesamientos de control, donde por ejemplo se quiere censar una señal de temperatura y en función de esa señal de temperatura se la procesa matemáticamente y después por ejemplo se actúa sobre una resistencia eléctrica para, por ejemplo, mantener la temperatura dentro de un proceso constante. Un ejemplo, como para tener una idea de la utilización de circuitos aritméticos, es la que tienen en la filmina, donde dice un ejemplo de diseño de filtros de respuesta impulsiva, o conocidos como tipo FIR, donde lo que se hace es, se tiene, digamos, una caja negra donde le entra un dato X, por ejemplo, el dato puede ser de n bits, no sé, 8 bits, y la salida de esa caja negra es una nueva señal Y, todo en el mundo digital, obviamente, discreto, que por ejemplo puede ser de 12 bits, y el dato de entrada X, ¿sí?, se la va a pasar a través de una función de transferencia. Entonces, por ejemplo, lo que se podría llegar a hacer con este tipo de filtro es, dada una señal de voz que se la ha convertido en una serie de muestras X, supónganse con una tasa de muestreo de, no sé, digamos, 1000 muestras por segundo o más, se obtiene una salida Y que, por ejemplo, a través de H es una función de transferencia que, por ejemplo, nos limita el ancho de banda de la señal, ¿sí?, donde, por ejemplo,
nos deja pasar solamente las componentes de baja frecuencia y las de alta frecuencia se las elimina. Entonces, este tipo de operaciones, como se ve después en el esquemático abajo, se puede realizar donde y de n es una función de x de n y también una función de esa función de transferencia h. Donde figura z, ¿sí? Donde acá dice z-1, z-1, en realidad esto es lo que está diciendo que si esta es la muestra actual, supónganse de voz, la que obtengo yo acá la salida será la anteriormente muestreada, acá la que anteriormente se muestreó después de esta, y así siguiendo. Todas estas salidas que están acá, de estos bloques, serían las muestras actual más todas las anteriores. No sé, supónganse que esto tiene 10 etapas. Después, estos triangulitos estarían significando que se hace una multiplicación, es decir, se multiplica por una constante a la señal de entrada, y todas estas salidas donde acá hay un multiplicador en cada una de ellas, donde se, vuelvo a repetir, se multiplica a cada una de las muestras de la voz por un coeficiente que será diferente en cada uno de estos bloques, y después todo eso se suma y se obtiene y. Es decir, la función esta que tenemos acá de y, que es la sumatoria de una serie de una función h que tendrá coeficientes diferentes para cada una de las muestras temporales de la voz, ¿sí? Acá se puede realizar en forma discreta, en forma digital, a través de multiplicaciones, en este caso sería multiplicar un dato por una constante, y la suma de todas ellas. Esto obviamente después, si se quiere recuperar la información, habrá que pasarlo por un conversor digital analógico y se la vuelve a convertir, por ejemplo, en una señal de voz donde supuestamente se tendría que evidenciar el recorte de las altas frecuencias como dimos en el ejemplo. Bien, este tipo de operación es muy común en procesamiento de datos y, como ven, involucran una sucesión de multiplicaciones y de sumas. Entonces, en muchos circuitos, por ejemplo, como las FPGA, los circuitos lógicos programables, este tipo de estructuras son muy comunes de realizar. Se tienen, por ejemplo, sumadores y se tienen, por ejemplo, multiplicadores. Los multiplicadores, por ejemplo, dedicados. Es decir, como vamos a ver después en lógica programable, vamos a ver que hay circuitos donde realizan determinadas operaciones, circuitos, digamos, que forman parte, por ejemplo, de las FPGA, que se llaman elementos lógicos, que tienen una cierta capacidad de realizar una lógica combinatoria y algo de lógica secuencial, que tienen adentro un flip-flop, y aparte de eso suelen haber en algunas estructuras de FPGA bloques dedicados para realizar, por ejemplo, multiplicaciones. Y esto que se ve acá de los retardos se hacen sencillamente con flip-flop tipo D, que por ejemplo viene un dato y ese dato se pone en cascada, y esta cascada, por ejemplo, no es otra cosa que un registro de desplazamiento, pero no de un bit de longitud de palabra, sino, por ejemplo, en este caso, de 8. Es decir, que ustedes tendrían una estructura, acá donde se dice z de menos 1, lo podrían ver como que hay un dato x que tiene 8 bits en paralelo y que le entra a 8 flip-flop tipo D, y las salidas de esos 8 flip-flop tipo D se conectan a otro grupo de 8 y así siguiendo. Entonces, de esa manera, ustedes lo que están haciendo es un dato que se va procesando en forma paralela, ¿sí?, de 8 bits en X, ¿sí?, se va pasando y así van obteniendo el almacenamiento de no solamente el dato de X actual, sino de los valores de X que tenían en tiempos anteriores. Bien, una clasificación que nosotros podemos hacer de circuitos aritméticos es dependiendo de la función.
Entonces nos aparecen, por ejemplo, sumadores, restadores, multiplicadores y divisores. Nosotros vamos a trabajar en principio dentro de los tres primeros. Y después podríamos hacer una clasificación dependiendo del formato, es decir, ¿qué es lo que yo quiero procesar la información? ¿En paralelo o la quiero procesar en serie? El caso paralelo es el que va a requerir de mayor consumo de hardware, como vamos a ver, pero generalmente el procesamiento se puede realizar muy rápido comparado con el serie. Es decir, en el paralelo, si yo tengo, por ejemplo, dos datos A y B de 8 bits cada uno, entra el dato A junto con el dato B y se genera la salida para hacer, por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación o lo que fuere. En el serie, yo voy a tener que entrar con dos canales, por ejemplo, el dato A y el dato B, y se va a ir procesando bit a bit, siempre empezando del menos significativo hasta el más significativo como último. Entonces, este tipo de circuito es más simple porque se usa un mismo bloque para repetir la operación de suma, de multiplicación o lo que fuera para los distintos bits que van llegando, desde el menos significativo hasta el más significativo. Es decir, usa menos recursos que el paralelo, pero la contra es el problema que existe de lo que se denomina latencia, es decir, que desde que pongo los datos estables de A y B hasta que tengo el resultado final va a pasar un cierto tiempo y eso es lo que se denomina latencia. Bien, vamos a centrarnos por ahora en el tema de sumadores. Vamos a ver cuatro tipos de sumadores en principio, que va a ser el denominado Ripple Carry, el Lock Ahead Carry, el de Carry Save y el de Carry Select. Es decir, lo de carry es lo que significa el desborde, ¿no? Ese uno que yo me llevaba cuando hago las operaciones, digamos, de suma entre dos datos, por ejemplo, de un bit. Cuando hago, por ejemplo, 1 más 1, me da 0 el resultado y me llevo un 1 al compañero. Bueno, ese 1 que yo me estoy llevando es lo que acá se denomina como carry. Está el de, entonces, el que se llama Ripple Carry, el que se llama el Carry Lock Ahead, que sería carry anticipado, el que se denomina Carry Save y el que se denomina Carry Select. En un diagrama, digamos, un esquemático global, generalmente se suele representar así a un sumador, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, el dato A, el dato B, los dos están en paralelo y el resultado es una salida, que sería el de la suma, y eventualmente puedo llegar a tener un carry de alguna etapa anterior y una salida de carry para la siguiente etapa. Por ejemplo, si este, por ejemplo, es un sumador de 4 bits, supónganse, y yo solamente dispongo de sumadores de 4 bits y quiero hacer uno de 8, lo que haría es el primer sumador de 4 bits, le pondría esta entrada de CO en 0 y al siguiente sumador de los otros 4 bits, los más significativos, tendría que a ese sí segundo sumador entrarle como carry de entrada el carry de salida de la primera etapa, del menos significativo. Bueno, eso lo vamos a ver. Bien, vamos a empezar por lo más fácil, que es el sumador Ripple Carry. Y vamos a trabajar siempre sin signo. Esta es la topología más simple. Acá aplicamos la misma regla de cuando nosotros sumamos, que empezamos a sumar con el menos significativo y vamos viendo si yo tengo un desborde y ese desborde, si existe, se le tiene que sumar a la siguiente columna y así sucesivamente. Vamos a empezar con un bit y si yo quiero hacer un sumador de un bit, evidentemente no existe un carry que venga de la derecha. Entonces, esto que nosotros llamaríamos como semisumador o half adder, simplemente tiene en cuenta que el dato de A es de un bit y el de B también, entonces tengo A y B y como resultado obtengo S y el carry para la siguiente etapa. Si quiero hacer, por ejemplo, un sumador de 2 bits.
Entonces, en la tabla de verdad vemos que, por ejemplo, para generar el carry siempre va a existir cuando haga 1 más 1, o sea, cuando los dos datos de entrada, A y B, sean 1. Y el bit de suma va a ser 1 en los casos donde A o B valgan 1. Por lo tanto, S vale 1 solamente en el caso en que A y B valga 0, 1 o 1, 0. Si esto yo lo quiero implementar con lógica estándar, acá simplemente puedo tener el caso de que S sub I es la OR exclusiva entre A y B. O sea, con una OR exclusiva yo puedo obtener la función del bit de suma y el del carry para la siguiente etapa es simplemente una compuerta AND. Bien, pero si yo quiero hacer un sumador de 2 bits, el anterior no me sirve para una segunda etapa, para el siguiente bit menos significativo. Entonces ahora me tengo que hacer lo mismo, pero donde tengo que agregarle una entrada adicional que es el carry de entrada, C sub I. Entonces ahora mi tabla de verdad va a tener 3 entradas y 2 salidas, como se ve acá en la diapositiva. Bien, existen varias maneras de poder implementar esta tabla de verdad que tiene dos funciones, el de S sub I y el de suma. Una opción sería esta, por ejemplo, ustedes usan el diagrama de Carnot y ponen el caso, por ejemplo, de analizar el bit de suma y se encuentran, por ejemplo, que nos aparece otra vez como una especie de tablero de ajedrez, donde aparecen los unos así en diagonal, y esto nos está diciendo de que hay una estructura del tipo OR exclusiva. Y bueno, justamente yo podría realizar o implementar el bit de suma S como la OR exclusiva entre A y B y el carry de entrada. O también, por ejemplo, podría ser la suma de cada uno de estos min términos, que en este caso tengo 4. En el caso del carry de entrada, perdón, del carry de salida, que está en función del carry de entrada y de A y de B también, me queda algo como lo que vemos acá, donde por ejemplo yo lo podía implementar como se ve como esta función donde tengo A intersección B, unión A intersección C sub I, unión B intersección C sub I. Esa sería una alternativa. Bien, un posible circuito es el que tenemos en esta diapositiva. El bit de suma se puede hacer con 2 OR exclusiva. Uno dice, ¿por qué no uso una OR exclusiva de 3? Bueno, porque generalmente en lógica estándar, si ustedes se fijan en lo que los fabricantes suelen ofrecer, las compuertas OR exclusivas vienen de a 2 entradas. Por ejemplo, un chip donde tiene 4 compuertas OR exclusivas de 2 entradas cada una. Entonces, en ese caso, yo tendría que utilizar una OR exclusiva para tratar 2 de los datos de entrada y la salida meter la otra OR exclusiva para tratar la otra entrada que me queda pendiente. Bueno, y el carry de entrada, por ejemplo, lo pueden implementar como está acá abajo, con compuertas AND y una compuerta OR. Otra posibilidad de implementar S, si no lo quiero hacer con compuertas OR exclusiva, es como tienen acá, que sería lo mismo que habíamos visto antes, donde acá, bueno, por una cuestión de simplicidad, faltan los negadores. Por ejemplo, en esta pata de acá tiene que entrar A negado, acá CI negado, y lo mismo, bueno, en el resto donde lo indican con la barra. Bien. La manera entonces de poder obtener un sumador del tipo Ripple Carry sin signo de n bit sería el de empezar a hacer una cascada de sumadores completos, ¿sí?, de un bit, salvo el primero que tiene solamente 2 entradas. Es más, este half adder podría utilizar un full adder y la entrada que sería C0 la pongo a masa, a 0. Porque no hay carry de entrada, porque este es el menos significativo. Entonces, acá pongo los A, A0, A1, A2, A3, etc. hasta el último,
pongo los B, lo mismo, B0, B1, B2, B3, etcétera, hasta el n-1, y de esa manera después lo que hago es que la salida del carry de una etapa entra al carry de entrada del otro y así siguiendo. Como conclusión, ustedes ven que los bits de suma, que es S0, S1 hasta Sn-1, los obtengo de estas salidas, de la salida de cada uno de los full adder, y obviamente existe acá una cierta cadena de eventos que involucran a los carry. Si yo quiero hacer un análisis de velocidad de respuesta, obviamente el primero que va a estar listo va a ser el menos significativo. El menos significativo, el S0, responde después de un cierto tiempo de retardo de que A0 y B0 se hayan estabilizado. Si yo cambio, por ejemplo, el dato de A y de B. ¿Qué pasa con la segunda etapa? Bueno, la segunda etapa tiene este carry que está entrando acá. Entonces ahora S1 depende de los retardos de C1, pero también de B1 y de A1. Y así siguiendo. Lo que se va notando es que cada uno, a medida que yo avanzo, ¿sí? Por ejemplo, este que es el sumador de un bit más significativo, el S se va a actualizar una vez que se actualicen A, B y el C correspondiente. Pero los A y los B se suponen que en tiempo t igual a 0 ya están estables. Entonces estos van a tener que depender, digamos, de los carry de entrada. Hasta que este carry de entrada no sea estable y después de un cierto tiempo de retardo, el S no va a estar estable. Entonces empieza a haber una serie de eventos acumulativos que van a hacer que el último bit que se va a analizar es el que más tiempo va a tardar en estabilizarse, su salida S. Entonces, a medida que empezamos a aumentar la cantidad de bits, mayor va a ser el retardo, y ese retardo es lineal. Bien, acá hay una cosa que me gustaría aclarar porque dependiendo de la literatura, del tipo de libro que uno utilice, existen distintas maneras de considerar cuántos son los retardos de las compuertas. La realidad es que si uno hace las cosas con determinadas compuertas, tendría que ir a la hoja de datos de los fabricantes y fijarse cada compuerta qué tiempo de retardo tiene y ponérselos. Por una cuestión de seguir alguna literatura, se considera, por ejemplo, que las compuertas sobreexclusivas tienen dos tiempos de retardo respecto de compuertas normales como sería un inversor, una OR o una AND. Es decir, lo que se va a explicar ahora se va a explicar basados en estos retardos, pero después en familias lógicas vamos a ver que una OR exclusiva no tiene el doble de lo que tiene una compuerta AND o lo que tiene una OR. Es más, hasta inclusive una NAND tiene menos tiempo de retardo que una AND y una NOR tiene menos tiempo de retardo que una OR, por cuestiones, digamos, constructivas. Pero bueno, hay que seguir algún parámetro de análisis y después será cuestión de que ustedes les pongan los valores que les dé las tablas en las hojas de datos de cada fabricante y así hacer las cosas en forma más realista. Bueno, considerando eso, que una OR exclusiva tiene 2 veces el tiempo de retardo que una compuerta normal, que sería un inversor, una AND, NAND, etcétera, etcétera, acá yo tengo dos compuertas, entonces fíjense que el bit este de suma, respecto de A y de B, ¿sí? Tienen acá que pasan por dos compuertas OR. Por lo tanto, de A y de B tienen 4 tau, donde S está involucrado con A y con B, y del lado del carry pasa por esta compuerta solamente, por lo tanto que si esto de alguna manera no tiene injerencia por este camino, S sub I sí va a depender del carry con un retardo de 2 tau, pero si S va a cambiar por las entradas de A y de B, lo va a hacer en 4 tiempos. Bueno, el peor caso sería 4 tiempos de retardo.
Lo mismo acá, por ejemplo, para generar el carry de entrada de cualquier sumador de un bit completo, en 2 tiempos de retardo, ¿sí? Ya el carry de alguna manera estaría estable. Analizando las cosas de esa manera, nosotros podemos llegar a esta conclusión, por ejemplo. El primer sumador, el sumador de un bit, el menos significativo, en 4 tau ese 0 es estable. Es decir, suponemos que en tiempo t igual a 0 cambian todos los a y los b simultáneamente. Entonces, a partir de ahí empezamos a contar. Este carry de entrada, en 2 tiempos de retardo va a cambiar, que se inyecta este que está acá. Entonces, este va a cambiar en 4 tiempos de retardo, porque son 2 más los 2 internos por la vía de carry a S. Este de acá en 4 tiempos de retardos. Y después estos 4 que se meten acá, ¿sí? Por la vía del carry, este S va a cambiar en 2 más, o sea, en 6. Y así siguiendo se va dando la cadena. Entonces, fíjense que acá nos está pasando, salvando las grandes distancias que hay, porque no tiene nada que ver una estructura como la otra, pero en registro, en contadores asincrónicos, habíamos visto, por ejemplo, que hay una cadena de eventos de retardo que cuando mayor es la cantidad de componentes que tengan, mayor va a ser el retardo. Bueno, acá en el lado de la lógica combinatoria hay algo más o menos similar. Es decir, el último que se va a enterar de que hay un cambio va a ser el sumador de un bit más significativo, porque si este carry llegara a variar, tiene que esperar el bit de suma que esto esté estable, el C sub n-1, para que este S cambie después de 2 tiempos de retardo, de cómo está hecho el circuito acá adentro. Entonces, obviamente, el escenario peor siempre es el que afecte a el bit más significativo. Yo puedo hacer la suma de algo que solamente afecte en ese 0, entonces todo lo demás está estable, pero yo tengo que tomar la peor condición. Bueno, la peor condición es que cuando cambie acá este carry, que me haga cambiar este bit de suma. Entonces, por ejemplo, para el caso de un sumador de 8 bits, nos encontramos con que tenemos 16 tiempos de retardo que esperar, digamos, para que el bit de suma completo de todos los S sea estable. Como un resumen entonces de este sumador de Ripple Carry de n-bit, tenemos que las ventajas es que la estructura es simple y es repetible tantas veces como el número de bits que tenga el sumador. Vamos a ver después, por ejemplo, cómo este tipo de estructura, que es la de replicar varias veces el mismo bloque, en VHDL lo podemos describir a través del uso de los lazos for loop o for generate. Entonces, de una manera muy simple, nosotros podemos implementar un sumador Ripple Carry en VHDL. La desventaja, evidentemente, es el problema que tenemos en cuanto a la velocidad y va a ser dependiente de la cantidad de bits. Mayor cantidad de bits tenga el sumador, mayor va a ser el retardo que va a tener el mismo. Bien, hay otro sumador y, dicho de alguna manera, en lógica estándar, los sumadores en principios que se consiguen son del tipo, entre otros, local head carry, no Ripple Carry, sino local head carry. En este caso, también para implementar una suma de dos operandos sin signo, lo que tratamos de hacer de alguna manera es lo que dice el nombre, local head carry, es tratar de tener una información anticipada de lo que va a ser el carry. En las diapositivas anteriores ustedes vieron justamente el problema de ese carry que se va transportando de alguna manera la información
de una etapa hacia la siguiente. Entonces, la cuestión sería preguntarse si existe la manera de poder prever lo que va a ser el carry para tratar de poder aumentar un poco la velocidad de respuesta. Es así como, sin hacer nada de magia, sino simplemente escribir las cosas de manera diferente, en este tipo de estructuras lo que se hace es, se definen dos funciones, una que se llama generate y la otra que se llama propagate, es decir, G y P, que lo único que hacen es, por ejemplo, G, definirla como la AND entre el dato de entrada de A y de B de un bit particular, por ejemplo, el bit 0 o el 1 o el 2 o el 3. Y definir una función que se llama P, que también, de alguna manera, involucra a los datos de entrada que son A y B. Y fíjense que solamente involucra los datos de entrada, que los datos de entrada en t igual a 0, por ejemplo, si empiezo a analizar tiempos de retardo, en t igual a 0 ya están estables. Entonces, G y P, después de los tiempos de retardo que tengan, porque G depende de una AND, o sea, después del tiempo de retardo de una AND, G está estable, en t igual a 0 y, por ejemplo, en t igual a un tau. Y después P, que depende de una hora exclusiva, si consideramos que la hora exclusiva tiene dos tiempos de retardo, después de 2 tau, todos los P, sea el de 0, el de 1, el de 2, el de 3, del bit que corresponda, ya los P son estables. O sea, eso es importante tenerlo. Todos los G, G0, G1, G2, G3, y todos los P, P0, P1, P2, P3, P4, etc., están estables después de los tiempos de pasar por las compuertas, desde el tiempo t igual a 0. Bien, si nosotros volvemos otra vez a ver las ecuaciones que habíamos planteado, en base a esto podemos ver lo que tenemos acá, que es que un bit de suma cualquiera en la posición del bit menos significativo será el S0 o el S1 o el S2, el S3, lo mismo con el carry de la siguiente etapa, ¿sí? El C sub 1, el C sub 2, el C sub 3, etc. Se pueden expresar de esta manera. Por ejemplo, el bit de suma era A sub i, hora exclusiva B sub i, hora exclusiva C sub i. Bueno, pero yo ya definí estos dos primeros como P sub i. Y C sub i más 1, esta expresión, por ejemplo, la podemos sacar de analizar el diagrama de Carnot, la podemos escribir de esta manera, y me queda como G sub i unión P sub i intersección C sub i. Entonces, fíjense, obviamente depende del C sub i que corresponda en cada etapa, pero también donde aparece P y donde aparece en este caso, por ejemplo, G, acá aparece P y G, en estos términos, por ejemplo, de alguna manera, después de vencer los retardos, el de G de una AND y el de P de una hora exclusiva, ya están estables. Y están estables después de un tiempo en que A y B están estables. Y dije que eso era en t igual a 0. Entonces, estas funciones, el de P y el de G, todos los P y los G, no importa de qué bit estoy hablando, si del menos significativo o del más significativo, después que pasen por esas compuertas, ya la información la tienen estable. Entonces va a depender S sub i del C sub i que corresponda, y el C sub i más 1 va a depender del C sub i. Entonces, esto para mí es un gran avance desde el punto de vista, como vamos a ver, de disminuir la cadena de retardos que tenía con el sumador anterior. Bien, entonces, un sumador completo de un bit se podría implementar de esta manera. Fíjense que en este caso tendrían que todos los S, los bits de suma de un sumador, por ejemplo, de 10 bits, desde el S0 hasta el S9, ¿sí?, se pueden armar de esta manera. Cada bloque del bit que corresponda se usan 2 horas exclusivas y una AND. Y esto va a depender de los A sub i, B sub i y del C sub i. Y vuelvo a recordar
que cuando empiezo a ver el tema de la carrera de los retardos, los A y los B, todos los A y los B, en tiempo cero ya son estables. Entonces fíjense que esto en 2 tiempos de retardo ya es estable, y esto en un solo tiempo de retardo es estable, y este tipo va a ser estable por este camino en 2 y 2, 4, y por este camino en 2 más el carry, que esto es lo que tengo que ver ahora qué pasa con este carry, que es el carry de entrada. En un caso será un C sub 1, en otro un C sub 2 y así siguiendo. ¿Qué pasa con la generación ahora del carry para la siguiente etapa? Lo que vimos anteriormente era cómo generar los bits de suma del S0, S1, S2, S3, lo que fuera. Bueno, aplicando las ecuaciones que nosotros pusimos, fíjense que el C sub 1 que tengo acá es G0 unión P0 intersección C0. El C sub 2 depende de G1, P1 y C1. Pero resulta que este C1 lo puedo reemplazar por lo que tengo acá arriba. Entonces fíjense, C sub 1 acá depende de lo más flojo, que es del lado de C0, por ejemplo. El C sub 2 depende de todo esto que tengo acá, y acá hay todos términos que dependen de A y de B, que después de un corto tiempo de retardo se van a estabilizar, y depende del C sub 0. El C sub 3, si hago los reemplazos correspondientes, me queda todo esto que está acá, y estoy en las mismas circunstancias. El C3 no depende de un C2 de alguna manera acá, depende de un C0. Y el C4, lo mismo. Tengo todos estos términos de acá. Entonces, ustedes acá pueden anticipar de alguna manera, y justamente esa es la palabra que tiene el look ahead carry, donde lograron definir las cosas de una manera donde ahora los carry que ustedes están generando para las siguientes etapas tienen de alguna manera una disminución notable en cuanto a la cadena de retardos. Esto, por ejemplo, es el circuito que ustedes tendrían para generar el C sub 1, el C sub 2, el C sub 3 y el C sub 4. Esto sería, por ejemplo, para un sumador completo de 4 bits. Entonces, fíjense que el C sub 1, ¿sí? Si estoy hablando de este C sub 0, por ejemplo, es el del bit menos significativo. Esto es 0. Esto entra acá como 0. Y acá también entra como 0. Bueno, en todos los casos de C0, como es un sumador de 4 bits, y supongo que es la parte baja de 4 bits, entonces el C0, la entrada, vale 0. Es el carry de entrada del primer bit menos significativo. Pero fíjense que C sub 2 entonces depende todos de P y de G, el C sub 3 también y el C sub 4 también. Entonces, acá los dice el tiempo de retardo en que van a responder después de que, por ejemplo, cambiar los datos de A y de B, todos los A y todos los B, ya sea para C1, C2, C3 y C4, es siempre 4 octavos. Ese 0, después de 4 tiempos de retardo, es estable. Y los demás va a ser en 2 tiempos más, va a ser en 6 tau. Entonces fíjense que esto es lo importante. Si yo hago esta estructura de 4 bits, en 6 tiempos de retardo, ya tengo estabilizado mi sumador. Si lo comparan con el del Ripple Carry, este es más rápido. Y si ustedes agarran y quieren hacer esto para uno de 8 bits, va a ser lo mismo, va a ser 6 tau. El precio que tienen que pagar, lamentablemente, es que fíjense que la estructura para generar los carry empiezan cada vez a ser mayor. Es decir, si yo quiero hacer ahora un sumador de 5 bits, el C5 va a tener mayor cantidad de compuertas acá. Entonces, esa es un poco la limitación. Que llega un momento que voy a tener que balancear lo que estoy ganando en cuanto a velocidad y lo que estoy perdiendo en cuanto al grado de complejidad que voy teniendo en necesitar mayor cantidad de compuertas, y hay que pensar también que cada compuerta consume. Entonces el chip cada vez se hace más caliente, por decirlo de alguna manera, me está consumiendo más energía.
Bien, como resumen entonces, la ventaja es que esta predicción del carry me permite a mí disminuir los tiempos de retardo respecto de la estructura del Ripple Carry, y la desventaja es que cada vez se me está haciendo más compleja la estructura del sumador. Estoy utilizando mayor cantidad de compuertas y por lo tanto voy a estar consumiendo mayor energía y voy a estar utilizando mayor área de silicio, y el área de silicio básicamente se convierte en plata. Está hablando un poco del tema de lo que es el costo en sí del chip. Esto que está acá es, de alguna manera es diferente la implementación, pero llegan al mismo resultado. Es un ejemplo comercial de un sumador de 4 bits sin signo del tipo Lockheed Harry, que es el 74HC283. En este caso tienen un sumador que tiene un carry de entrada, tiene los operandos que acá en vez de empezar desde 0 le empiezan desde 1, o sea A1, A2, A3 y A4, B1, B2, B3 y B4, y la salida S1, S2, S3 y S4, y un carry para el siguiente grupo. O sea, ustedes por ejemplo, si me dicen que lo único que tienen en una cajita son sumadores de 4 bits de este tipo y quieren hacer uno de 8, bueno, por ejemplo, usan este como el menos significativo, ponen el carry de entrada en 0 y esta salida de carry out la meten al segundo chip a través de acá, de esta pata, y de esa manera ya tienen un sumador de 8 bits. Pueden ampliarlo. Y así, si quieren uno de 12, 16, etcétera, etcétera. Bien, los tiempos acá no son exactamente iguales a los que yo les mencioné, porque yo asumí que las horas exclusivas eran de 2 tiempos de retardo respecto de lo que era una compuerta normal. Bueno, estos ya son valores de cómo son los verdaderos valores que tienen los tiempos de retardo de las compuertas de la diapositiva anterior. Entonces acá se ven, por ejemplo, cuáles son los retardos que hay de los distintos bits de suma, pero que evidentemente esto comparado con uno de Ripple Carry es más rápido.